A los medios de comunicación, a todos los que nos sintonizan en esta hora a través del internet y de otros medios de comunicación, Dios les bendiga. Dios les siga ayudando. Gloria al Señor. Ya hemos saludado de parte de la República de Guatemala, pero nuevamente esperamos en Dios que Él nos ayude. Hoy se está eligiendo el nuevo gobernante de 4 años y esperamos que el Señor nos coloque allí la persona que Él quiere, no el que el país se merece, porque si nos pone el que el país se merece, nos va a tocar nosotros también pasar las penas. Mejor el que necesitamos. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Desde ayer que ya nos enteramos que el culto era misionero en esta mañana, estuvimos hablando con el pastor Gerardo, el pastor Jorge, y cuando ya se me asignó a mí la predicación, yo dije: Señor, tanto que tenemos por predicar, pero necesito que el Espíritu Santo nos dé algo que vaya acorde con la necesidad. Y anoche estuve revisando la palabra, mirando en la mañana de hoy, nuevamente: Señor, la palabra, necesito que pongas el mensaje, pero aparte del mensaje necesito que el Espíritu Santo me dé una palabra de testimonio. Yo tengo mucho, como la mayoría de ustedes, mucho de qué testificar, muchas cosas. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, estamos allí esperando es que Él sea, no yo, sino Él. Y esta mañana yo llegué aquí, no, si me pasan ahorita a decir algo, algún testimonio, no sé nada. Pero hace un momentito el Señor me habló de la siembra. Y precisamente en el momento de la promoción, el Espíritu Santo me estaba hablando de la siembra, siembra. Y entonces, por eso es que pedí poder cantar ese cántico. Yo voy en pos de aquel que un día me llamó. Sus huellas he seguido y hasta el fin las seguiré. El tiempo se termina y hay mucho que hacer. Corramos anunciando, vayamos pregonando que Cristo va a volver. El mensaje nuestro tiene que tener dos fuerzas y dos bases poderosas. Es llamar a los hombres al arrepentimiento y segundo, anunciar que Cristo viene. No nos mueve otra cosa. Gloria al Señor. Y estaba meditando y de una vez el Señor puso en mi corazón que les contara algo. Les repito, tengo mucho que contarles y cosas bien nuevas. Pero les voy a contar algo que hace años me sucedió a mí. En esto de sembrar, el Señor me llamó al trabajo de su obra y la norma que había dentro de la obra en ese tiempo, lo comentábamos ayer con los pastores, era que si alguien sentía el llamado de Dios y quería servir,
y salir al trabajo de la obra del Señor, tenía que dejar todo primero e irse a la casa de un pastor y estar allí de mandadero. Esas eran las normas que había establecido nuestro pastor, el hermano Ciro, fundador de la obra en Colombia. Yo rehusé el llamado, no quería irme a servirle al Señor. Yo decía, quiero ser un creyente activo, ayudar al pastor de la iglesia, pero ser pastor no, eso sí no. Yo no quiero ser pastor. Y entonces en esa idea de huir, de salir huyendo, me apareció una oportunidad de irme a Venezuela. En ese tiempo era la gloriosa Venezuela. En ese tiempo, sin comentarios. Y todo mundo miraba de todos los demás países para allá y añoraban irse. Y a mí me salió una buena oportunidad y me dijo el patrón que me contrataba: vaya, saque el pasaporte, porque el trabajo es en la capital, en Caracas, y necesita una visa, un pasaporte. Y yo dije, ya mismo, pensando, me voy a olvidar, voy a asistir a la iglesia y nada de eso de pastor. Y cuando fui a hacer los trámites, tenía que ir primero al batallón, al cuartel del ejército, para sacar el primer documento. Y cuando me vio el comandante de la patrulla interna que estaba allí, el oficial de servicio, dijo, ¿qué vino a hacer usted? Vengo buscando la oficina donde donde proveen un documento, un papel llamado tal. Y me dijo, váyase allá lo necesitan. Y yo le dije, no, pero yo vengo es por un documento. Sí, pero de aquí ya no sale usted. De aquí ya no sale. ¿Cómo así que no salgo si yo no tengo ningún compromiso ni he cometido delitos? Se calla, me dijo. Para allá. A los 3 meses mi familia y mis amigos supieron dónde estaba. Pensaron que estaba desaparecido. Y allí dentro me regalaron un Nuevo Testamento unos hermanos que llegaron a evangelizar al poco tiempo, a los pocos días de estar allá. Y yo lo leía y pedía al Señor. Y cuando ya nos habían convertido en soldados, me iba detrás de un tronco a leer, de un árbol. Me sentaba en los ratitos libres a leer la palabra y a pedir misericordia al Señor. Y de pronto apareció un soldado ahí al lado. ¿Qué hace usted aquí? Yo lo veo todo el tiempo. Usted no va por allá a juntarse con los otros amigos ni nada. Lo veo ahí leyendo. ¿Qué es lo que lee? Y le dije, esta es la palabra de Dios. Así, explíqueme de eso, me dijo. Y se sentó. Y yo dije, ya comenzó el problema aquí. Explíqueme de eso. Y empecé a explicarle. Y el hombre dijo, yo también quiero otro libro de esos. Y quiero acompañarlo a usted aquí todos los días. Y este era como un poquito chismoso. Y fue y le contó a otros. Y al día siguiente ya había un grupito alrededor. Y yo me veía ya como un pastor ahí. Ya raro. Yo no quería esto. Ahora estos no me van a dejar ni descansar. Y ahí andaban detrás de mí. Y eso le contaron a otros y otros. Y hermanos, buscamos unos problemas fuertes. En ese tiempo era duro ser cristiano allí. Unos problemas fuertes. Al calabozo
por estar haciendo reuniones, por estarles predicando, disciplinas, insultos. Y cuando nos llevaron a la primera misa que había que hacer, yo le dije: mi fulano, para no nombrar aquí a nadie, yo no puedo participar de eso. Usted sabe que yo soy cristiano, no de nombre. Yo soy cristiano de convicciones. Si usted me quiere meter al calabozo, me voy, pero yo aquí no asisto a oír ese sinvergüenza que hay ahí. Así le dije. Mi vida fue muy azotada por el diablo, por esa gente, le dije. Toda mi familia cayó en el alcoholismo, en la idolatría, en la hechicería, en tantas cosas, por esa gente, le dije, por esos hombres vestidos de negro, que no se sabe si son hombres o qué son, porque tienen pantalones pero tienen faldas encima. Eso bastó para que ahí públicamente dijera: usted, soldado, está exento de cualquier culto religioso aquí. Inmediatamente se convoque a esto. Usted tiene la libertad de salir de la fila. Muchas gracias. Y allí empezó la batalla más fuerte, porque empezaron a burlarse y a hacer todo lo que hace el pecador. Lo cierto, para concluirles esa parte de la historia, es que aparecí pastoreando prácticamente a 40, 45. Era el grupo, ya era un pelotón prácticamente, y ya no nos podíamos esconder. Yo trataba de evadir, de irme solo, y me buscaban. Y cuando me daba cuenta, ya venía uno, venía el otro, y se llamaban, y allí estaba el grupo. Y tenía que enseñarles. Y preguntas, y preguntas, y preguntas. Hermano, y por último, ya les enseñé a orar, les enseñé a cantar. Y empezaron a cantar y se nos armó la grande, hermano. La grande. Pero ya de último, ya para salir, nos enviaron a una base por allá, a un sitio, y en ese lugar Dios me había dado gracia, por supuesto, ya con el comandante de la compañía y de la compañía especialmente, y entonces ya tenía un estatus un poquito más alto, y allí estuvimos. Y en ese lugar nos llamaban el pelotón Aurora, porque éramos los primeros que teníamos que levantarnos, a hacer aseo de los baños, a barrer todo el patio, toda la base, de castigo por ser cristianos. Pero aparte del castigo, nos habían dado libertad, porque ya no nos podían, ya estábamos a 2 meses de salir, y entonces ya no nos podían dominar. Por último, el pastor Ciro hizo un culto especial con el grupo el día que fuimos dados de alta allí, y se nos hizo un reconocimiento por haber estado. Y yo me enteré y me di cuenta que realmente no podía huir de eso, y que Dios me había llamado a predicar esta palabra. Gloria al Señor. Con esa gente, con ese grupo, le predicamos hasta al comandante general. Y todo el mundo se enteró que éramos cristianos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y hermano, a los 10 días de haber salido de allí, como la norma era irse a la casa de un pastor, pues tuve que irme a la casa de un pastor. Me pusieron a escoger y yo hice como Samuel, el profeta. Vi uno bien altote y bien, ¿entiende? Y yo dije, ese debe tener mucho de Dios. Pero me equivoqué.
lamentablemente me fui de ayudante de un pastor muerto. Y de eso quiero hablarle. De un pastor muerto. Yo dormía en el sillón de la casa donde él vivía. Y era el mandadero de la casa. Pero me había propuesto una meta de crecer espiritualmente. Y entonces, temprano de la mañana, yo me levantaba porque era el primero que me tenía que levantar. Porque estaba atravesado en el sillón de la casa. Era el primero que me levantaba y el último que me podía acostar. Para mí eso era una bendición, porque yo tenía un rincón donde me metía a orar, a buscar a Dios. Y yo decía, esta vida terrible, Dios mío, ten misericordia, perdóname todas las veces que yo lo diga, pero no quiero ser como este pastor. Si yo voy a servirte, yo no puedo ser un muerto. Porque de muertos están llenos los cementerios y está llena la tierra. Yo quiero ser una persona con vida. Yo veía que él se levantaba por allá por las 10 de la mañana. Yo ya tenía 3 o 4 horas de oración. Se levantaba y desayunaba y agarraba la calle. Cogía las calles, una agenda en la mano. Un vagabundo. Y llegaba por allá por las 3, 4 de la tarde a comer. Se desaparecía. Se entraba a hacer la siesta. Habían días que no nos encontrábamos. Porque cuando él se levantaba, yo ya estaba en la calle evangelizando. Me había propuesto todos los sagrados días. Oraba 4 o 5 horas y me iba a hablarle a la gente de la calle. Y la gente empezó a llegar a la iglesia y a llegar. Y todos los días tenía un mensaje. Él no tenía nada. Entonces predicaba una vez por semana en la iglesia. Y yo tenía que predicar cada rato y cada rato. Entonces la gente decían, aquí el pastor es el muchacho ese. Decían, el muchacho ese. Y se me levantó un problema también interno. Eran problemas por todos lados. Porque el que busca a Dios, hermano, tiene que definirse. Esa es una guerra. Si usted anda así como las mojarras, medio cocinado, el diablo es socio suyo. Que el diablo dice, con este no tenemos pelea. Somos de los mismos. Mire, hasta el diablo le da permiso para que vaya al culto, a dormir allá, a rascarse. ¿Verdad que sí? El diablo le dice, váyase al culto, así como va bien. No sea fanático, no se meta mucho. Por las orillitas, así le va bien. Pero cuando el enemigo de Dios ve que alguien se mete a buscar a Dios, a llenarse de Dios, dice, no, esta es una amenaza. A este hay que levantarle la suegra, el yerno, el hermano, el tío, el amigo, el mismo pastor. Parece que no, pero se me levantó. Que le dije, creo que mi tiempo está terminando aquí, le dije. Dios me ha mostrado en visiones, en sueños, me ha hablado de diferentes maneras que vaya a un pueblo a levantarle una iglesia a él. Y me dijo, si se va de su cuenta. Porque aquí no lo vamos a apoyar, porque eso no es de Dios. Porque cuando no está la visión en un hombre, en una persona que está al frente, por eso le decía yo, que si usted es el líder de jóvenes y no tiene visión, no tiene nada que dar, usted es un freno en las 4 ruedas. Si puede alabar a Dios, alábelo.
Yo no sé si por aquí usan ese término embrecar, pero es cuando el freno se traba. Y hermano, hay que levantar en una grúa el carro porque las llantas están frenadas las cuatro. Un líder sin visión, sin buscar a Dios, hermano, que cuando se presentan del grupo que está a cargo, es a rascarse la cabeza y a decir, bueno, yo no sé si ustedes tienen alguna idea de lo que vamos a hacer, porque a mí no me quedó tiempo en toda la semana. Ay, hermano, dan ganas de agarrar un alambre de aquellos de púa y darle una sobadita. Eso le estoy hablando de los líderes de grupo, de damas, de caballeros, de jóvenes. ¿Y qué tal que así sea el pastor? Que nunca tiene un programa, nunca organiza nada, nunca hay una campaña, nunca hay evangelismo, nunca hay tratados, nunca se puede, nunca hace nada. Hermano, cualquiera está frenado, estancado. Y aunque el agua sea súper purificada, si se estanca, se llena de larvas, de insectos. Todo lo que se estanca, por puro que sea, se apesta, se corrompe, se muere. Alabe al Señor, hermano, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, y vaya agarrando lo que le pertenece y métalo al bolsillo. Y después lo saca y lo mira. Ah, esto era para mí. Échele harina al costal. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Como la determinación no era mía, era del Señor, y yo había terminado servirle, y yo decía, yo no puedo estarme ahí pasando un año con los mismos 20, los mismos 30, ahí agonizando, que están más muertos que vivos. No, yo no puedo ser, para eso me voy a otra cosa. Dios me llamó para hacer algo importante en su causa. A su nombre, gloria. La cuestión es que la despedida de allí no fue agradable. Eso más que todo, ya casi me echaban. Y me fui. Me fui a enfrentarme a una situación muy difícil. Y quiero decirle a ustedes, hermanos pastores, especialmente los que están comenzando. Tenía en ese tiempo prácticamente de enemigo el tesorero, el presbítero. ¿Quién más? El pastor que me representaba, el que me recomendaba. Entonces estaba solo. Estaba solo. Yo tenía que buscar a mi hermano Gustavo que me ayudara por ahí a evangelizar, escondidas del pastor, que no se diera cuenta o que nos reprendía. Así hay gente, aunque no lo crea, pero así hay gente. Y entonces, bueno, empezamos el trabajo en una situación, una condición muy tremenda. Fui a alquilar un local de una casa y no tenía nada. Antes de irme, de haberme capturado allá, de haberme secuestrado en el batallón, esa gente, pues desapareció el dueño y desapareció todo. Entonces yo me quedé allí sin nada. Allí estuve 2 años, a los 2 años salí.
Mi maleta era una mudada de ropa nada más que me dieron para salir. Nada. Y ahora me voy de ayudante de un visionario de esos. Parecía el ayudante del sepulturero. Una situación tan tremenda que, bueno, era muy difícil. Así que a los 10 meses que me fui de allá, de esa congregación, pues no llevaba nada tampoco. Eso eran unas cositas ahí muy... Maleta era una caja de cartón como esa bocina grande. Ahí llevaba todo mi equipaje. A ir a alquilar, con qué plata, con qué dinero, sin apoyo de nadie, con los que me apoyaban eran mis enemigos. Pues como dijo el mono, usted sabe que los monos no hablan pero expresan, ¿verdad? Mire a ver cómo sale. Esa fue la frase última. Mire a ver cómo sale, porque aquí no va a tener apoyo, porque eso no está en el plan de Dios, eso no es la voluntad de Dios, que usted se vaya a aguantar hambre por allá. Aquí tiene todo. Está bien. Alquilé el local sin dinero. Me fui a una carpintería a comprar unas tablas con los poquitos centavos que tenía. Fui a un vecino a sacarle prestado un serrucho, un martillo. Me compré unos clavos, corté las tablas y yo mismo hice unas 3 bancas ahí, hacha y machete. Como dicen los muchachos de hoy, a la antigua. Sin cepillar la madera, sin nada. El que se iba a sentar pasaba arrastrando ahí con los garfios que la madera tenía. Pero esas eran las bancas. Y cuidado, se recuesta mucho porque la banca se parte de una situación. En ese localcito empezó una batalla a muerte. Yo decía, de aquí, así como yo fui a la carpintería a comprar esas tablas, así comprarán las tablas donde van a meter mi esqueleto y se lo van a llevar a la sepultura. Pero derrotado, de aquí no me voy, aquí me muero. Y hermano, empezó una batalla a muerte. Eso no era un asunto de que me está llegando el giro mensual, de que me están viniendo a visitar, de que vienen a evangelizar conmigo. No, nada. Y salí un día a conocer la población de noche y a orar y a mirar. Y decía, Dios mío, dirígeme por dónde empiezo. Y el Espíritu Santo me indicó y empecé a evangelizar casa por casa, una por una, número por número. Empezó el trabajo. El ayuno, yo iba bien robusto porque había salido de allí de la milicia y me había inflado un poquito. Hermano, allí se me quemó la última gota de grasa. Se reveló al poco tiempo el curandero del pueblo, el cura. Y por una corneta grande insultaba y me portaba lo peor. Y decía, por ahí anda una bestia esquelética. El cura del pueblo, con una trompeta grandota. Por ahí anda una bestia esquelética. Tírele la puerta. Tráiganmelo aquí. No hay un hombre aquí en este pueblo que lo pueda traer aquí ante mi presencia. Así que se me levantó una persecución. Yo predicaba los domingos en el parque, muy debilitado físicamente,
porque casi todos los días tenía que ayunar y ayunar y ayunar y ayunar, clamando que las cadenas se rompieran, que sucedieran milagros, maravillas. Y yo decía: Señor, ya hice un pacto contigo, de aquí muerto me llevan, pero yo en derrota no me voy a ir. Ya decidí servirte, así que ya, yo decidí servirte. Y hermano, todos los días el evangelismo, y en la noche me pasaba casi en vela, y físicamente me puse mal, porque no comía casi, no dormía. Y cuando ya tenía mucha hambre, sentía mucha hambre, entonces me iba a unos potreros y me sentaba debajo de unos árboles frutales y allí almorzaba. Supe lo que es almorzar solo con guayabas, almorzar con naranjas, con mangos, con lo que encontrara. Lo que encontrara, eso no era escoger, lo que encuentre. Me daba unas llenadas de frutas por allá en los potreros y me regresaba a seguir la pelea, la batalla. Alabado sea Dios. Al final, por allá a la salida del pueblo, se convirtió en una viuda que tenía 3 niños. Y la señora, muy fiel, empezó a asistir. Y los niños, por la persecución que había, llegaban y se escondían detrás de la puerta. Y la única que se veía era la señora y yo allí, predicándole a la señora 11 meses. No se quedó una sola casa sin sembrar la palabra. Ni la casa del cura. A mí me conocían las monjas que tenían un colegio, la supuesta madre, las subalternas, les había hablado del Señor, me conocían, decían que estaban rezando por mí. Yo le decía: usted rece y yo oro por ustedes, que se conviertan a Cristo. No sé qué me veían, pero cuando empezaba a hablarles y les daba duro, hermano, duro, en lugar de enojarse en esas mujeres, empezaban a reírse, les entraba un ataque de risa. Y yo le decía: ¿usted qué hacen ahí adorando esas momias, esos demonios? Eso era lo que hacían. Pero el cura era un enemigo declarado. Y la única casa que me faltaba evangelizar eran las secretarias, los empleados del cura. Y les llegué un día después de haber orado tanto por esa casa. Les llegué un día: buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Mucho, le dije. Vengo a hablarles del Señor Jesucristo a ustedes. Y empecé a hablarles, hermano, y se paralizó el trabajo. Todos empezaron a mirar y de pronto oigo que suena una puerta y sale el individuo aquel de falda y pantalón. Y dice: hoy se entró la bestia y se me lanza, hermano. Y se me lanza a golpes y yo empecé a esquivarme y a esquivarme. Y como pues todavía me acordaba de la milicia y estaba como un esqueleto, yo brincaba de lado a lado y el hombre ya sofocado, porque era un poquito pasado de libras, sofocado, tiraba patadas, puñetazos: tráigame un palo, tráigame. Nadie salió con el palo y tiraba golpes por un lado y otro. Y yo le decía: mirá, engañador, hijo de las tinieblas,
El diablo lo puso a usted aquí y a mí me puso Dios. Y eso es una cosa tremenda, tremenda. Y entonces Dios usó a ese instrumento malo para promover que todos la familia debían tener una Biblia. Y entonces trajo un furgón con Biblias para venderle a todas las familias. Y ahí se abrieron las puertas, hermano. La oración hizo efecto. Llevaba 11 meses con esa viuda y esos niños ahí asistiendo. Nadie se convertía, hermano. Pero la semilla se estaba sembrando y sembrando y sembrando y sembrando. Alabado sea Dios para siempre. Esa palabra, hermano, que leyó ayer el hermano David en Marcos capítulo 4. Gloria al Señor. Esa palabra, hermano, es una palabra poderosa. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ese es un misterio. Pero no va a brotar si no se siembra. No espere usted, hermano, pastor, hermano, que crezca la iglesia si usted está encerrado en las cuatro paredes. Si usted está metido ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y grandes ceremoniales de cultos, pero adentro. ¿Y los de afuera qué? ¿Y los de afuera qué? Aleluya. Y en estos países, hermano, donde se trabaja más con descarriados que con gente que nunca ha conocido, porque este país es igual que el país donde estamos nosotros. Hace 120 años el evangelio entró y hubieron avivamientos poderosos y hay muchas iglesias, y cuando salimos a evangelizar, todo mundo, yo era líder de tal cosa, yo era pastor, yo era evangelista, yo era esto. Pero ahora es un impío, un perdido. Pero tiene que sembrarse. No nos podemos estar dando el lujo de estar desde el lunes hasta el domingo metidos adentro. Hay que salirse a la calle, hacer cultos de parques, cultos de esquinas, cultos en los lugares públicos. Porque esa es la palabra que se está sembrando. Uno no sabe quién recibió un tratado, quién estaba necesitado. Hermano, esa palabra no vuelve vacía, pero hay que sembrarla. Hay que sembrarla. Aleluya. Y como me paraba allí en el parque sagradamente todos los domingos, cuando los campesinos salían de los campos, de las fincas, a hacer sus compras el domingo en la mañana, yo estaba allí en el parque. Me tiraban tomates podridos, bolsas con orines, con toda suciedad que tiraran, guayabas podridas. Cuando las veía me esquivaba y pasaba la guayaba y le pegaba en la guayaba de otro. Pero cuando no las veía me caían a mí encima. Pero allí les predicaba. Y había una anciana que llegaba a sentarse allí y crujía las muelas de la ira, pero se sentaba. Y yo decía, esa palabra se está metiendo, se está metiendo, se está metiendo. La palabra está entrando. Está entrando. Y esos campesinos que venían a hacer sus compras, y yo les veía las bolsas, los maletines ahí vacíos, los recipientes que llevaban, y se quedaban con la boca abierta.
se les olvidaba que iban a comprar. Cuando ya terminaba de predicarles, como que reaccionaban y se iban a hacer sus compras. Pero pasaban, ya tenía una audiencia. Al local no llegaba nadie, pero allí en el parque yo me lucía con un gran predicador predicándole a aquella multitud, unos tirando insultadas, otros frutas podridas, de todo. Unos insultaban y otros peleaban contra los que insultaban, y eso era una cosa especial. Esa palabra se sembró. Y esa mujer, cuando aquel individuo religioso les vendió las Biblias, me dijo: ahora sí. Le dije: ahora sí que, ahora sí lo invito a la casa para que usted me compruebe a mí. Como usted tanto dice que yo estoy en el error, dije: yo nunca le he dicho a usted. El Espíritu Santo le ha dicho que usted está perdida. Pues ahora sí quiero, mañana mismo. Hicimos cita. Esa mujer era madre de 14 hijos casados. Y por esa mujer entró el mensaje de Dios a ese pueblo. 14 hijos. Y cada hijo ya tenía hijos. Y hermano, cuando me citaron, la señora no se fue sola. Fue y llamó a varios de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y se hizo un grupo y empezaron a bombardearme con preguntas de un lado, de otro. Entonces yo tuve que hacer una organización de preguntas y las anotaba y le decía: hoy les respondo estas, mañana las otras, y así sucesivamente. Y Dios usó eso para atarlos y para que se congregaran a escuchar las preguntas. Al tercer día de estarle respondiendo, se convirtieron los primeros 40. Al otro día otros como 40, y así sucesivamente. En una semana se convirtieron 150 personas. En una semana. Porque ellos tenían un parqueadero de carros más grande que este local, y ahí eran las reuniones a puerta cerrada. El primer día yo creí que me iban a matar. Cerraron todo el mundo se entró, que nadie se entere, que nadie sepa, no van a levantar la voz. Todo era así como hermético. Pero el Espíritu Santo tomó el control, hermano, y esa palabra empezó a hacer un efecto poderoso. Yo no sabía que en medio de la multitud que se congregaba, llegaba esa gente a oír, y esa gente ya tenía la palabra sembrada. Hermanos, se convirtieron. En esa semana se formó una revolución. Entonces ahora sí empezaron a reconocer el ministerio y el llamamiento. Por eso el apóstol Pablo decía: vosotros sois mi gozo y mi corona. No hay pastor sin ovejas. Pueden haber ovejas sin pastor, pero ese pastor que se denomina pastor, pero no tiene a quien pastorear, vuele ese título a la basura. Eso no es cierto. Usted es pastor cuando ya Dios le haya entregado un grupo de ovejas. Aleluya. Empezó una batalla, hermano, y a partir de esa semana se vino una persecución. Un hombre llegó y me dijo: yo necesito que vaya a la casa a explicarme de la Biblia, porque he oído que usted es un predicador. Y yo le dije: ¿a qué horas quiere? Mañana a tal hora. Ahí estoy. Y cuando llegué me di cuenta que había algo raro, pero yo entré. Me mandó pasar adelante.
me puso una silla y dijo, ahora sí. Era un zapatero y tenía 2 ayudantes y todos tenían esos cuchillos de zapatero bien afilados. Y me dijo, agarró el cuchillo y me dijo, usted, dicen que está hablando mal de María. ¿De cuál María? Le digo yo. De María. Y le dio el calificativo que le dan. Así, que yo me acuerde no, pero ¿usted quiere saber algo de ella? Pues yo lo que quiero es quitarle el cuello. Y levantó el cuchillo y me lanza la primera. Yo me agaché, hermano, le digo que pegué un salto que después yo iba y miraba. Muchas veces fui a mirar el salto que pegué ese día y yo no me consideraba volver a saltar así. Ese sí era un salto largo, hermano. Creo haber pegado un salto sin estar impulsado ni nada de más de 3 metros de distancia y por la velocidad de arriba. Porque habían 2. Cuando él me tiró el primer cuchillazo, yo me agaché, vi que el otro se me vino y había otro en la puerta. Entre los 3 me iban a aniquilar, según ellos. Y cuando yo pegué un salto para acá, pegué otro para acá, el que estaba en la puerta se descuidó y casi por encima de él caía a la mitad de la calle. Y esa gente empezó a temblar ahí adentro. A raíz de eso se convirtieron otros. Otro grupo se convirtió. Había una persecución tremenda, un movimiento. Porque esa gente, yo seguí dándoles la palabra y ya no aguantaban. Empezaron a llorar y a llorar. Y yo decía, esto va a explotar aquí cuando empiece el ruido, la bulla. Esto va a ser tremendo. Y así fue, hermanos, cuando esa gente empezó a gritar, a adorar a Dios, empezaron las piedras de todos lados, a los portones, al techo, los balazos por todas partes. Pero Dios nos dio la victoria. Compañero, ese ayuno que usted hace, hágalo completo. No llegue por ahí a las 10 de la mañana y a la 1 se esté yendo, porque así no mueve usted ni las alas de una cucaracha, ni de un zancudo. Si va a sacar un día para ayunar, sáquelo completo. Si va a sacar una noche y le llama vigilia, hágala completa. Métase en serio. No ande ahí por las orillas. Ustedes tienen mucho mar aquí en este país. Y ustedes saben que en las orillas lo que hay es basura. Basura. Peces que no sirven para nada, que no valen. De mala calidad. ¿Dónde está lo bueno? Allá adentro, en el fondo. En el fondo. Allá en la profundidad está lo bueno. No ande por las orillas. Métase de verdad. Métase en serio y determine en su vida. Usted que está joven, mire, haga un voto con el Señor y diga: o este año la obra se duplica, se triplica, levanto otra iglesia o entrego la credencial. Así hay que hacer. Así hay que hacer. No se vaya ahí al paso de tortuga con artritis. Se va a hacer viejo. Se va a hacer vieja. Se va a hacer viejo y no va a lograr nada. Algunos ancianos hablan de experiencia, pero ¿experiencia de qué? Se hicieron viejos, tienen muchos años, pero no hay nada hecho. Porque nunca hubo una determinación en el corazón.
Hay que hacer una determinación. A muerte. A muerte. Cuando el diablo oye que usted está determinado, aquí suceden cosas. Aquí Dios levanta esta obra, se rompen las cadenas o me muero yo. Entonces el diablo dice: con este no se puede. Mejor a huir. Retira a todos los demonios que tenga por ahí, porque van a ser golpeados, descalabrados, descabezados. Pero si llega allí al local de culto, ay Dios, ¿cuándo nos va a dar la victoria? Llega al local de culto a dormir, se levanta tarde de la cama y todavía sigue con sueño todo el día. Así no hace usted ni para los caramelos, hermano. Ni hizo en lo secular, en lo material, ni hizo dentro de lo espiritual. Ni sirvió allá, ni sirvió acá. No, eso no sirve, hermano. Alabado sea Dios. Y déjeme decirle que de esa palabra que se sembró en ese parque, aquí está mi hermano de testigo. Mi otro hermano lo fui a llamar, porque todos esos campesinos también empezaron a compugirse, a quebrantarse. Y entonces ya ni iban a comprar y me esperaban que terminara todo. La gente allí muy sigilosa, escondiéndose de que aquel no me acuse de que estoy aquí con usted, que es un evangélico. Porque había una persecución por toda la región. Eso no era en un solo sitio. Eso los curas allí, hermano, tenían, oprimía a la gente y los tenían esclavizados totalmente. Y entonces había una persecución, y eso no era cuestión de amenaza simplemente. Era que ahí le va la bala, le va lo que sea. Pero hermano, a raíz de eso, unos campesinos empezaron a decirme, después que se iban todos: venga para acá. Y uno con la desconfianza siempre, ¿no? La malicia indígena. ¿En qué le puedo servir? Le dije a uno: es que yo he estado viniendo a oír aquí todos los domingos y yo ya no aguanto. Yo quiero que vaya a mi casa. Yo vivo en tal región, aquí a 3 horas de camino a pie. Y el otro, yo vivo allá por otra región también, que allá está mi casa, mi hogar, a las órdenes, las puertas están abiertas. Vaya a predicarnos allá, queremos convertirnos. Y yo dije: ahora sí fue. Se ablandó el terreno. Entonces fui por mi otro hermano y le dije: váyase conmigo, hay unas regiones vírgenes, por allá no ha entrado nadie con el evangelio, vamos para allá. Y el hombre se vino y nos fuimos, hermano, y empezábamos desde las 9, 10 de la mañana a caminar. Llevábamos un lonche a la espalda y un bulto de tratados. Íbamos evangelizando casa por casa por allá. Había gente que nos echaba los perros, nos sacaba balazos por allá. Salíamos huyendo, nos íbamos a otra casa. Hermano, y la gente comenzó a convertirse. Para cortarle la historia, en esa sola región llegaron a haber más de 500 hermanos en esos campos, en esas fincas. Eso no era fácil. Eso no era fácil. Y Dios hizo milagros extraordinarios. Un día que estábamos en ayuno toda la semana, hermano, porque había una persecución y nos habían dicho que el día que llegáramos a tal lugar nos iban a volver chorizos picados. Y decía uno: yo me voy a encargar de arrancarle el hígado. El otro decía: yo le voy a arrancar los riñones. Y el otro decía: yo le voy a arrancar las vísceras. Eso era, y era en serio. Los estamos esperando. Y ellos eran dueños de unos camiones, hermano. Y recuerdo como el día que estamos aquí, que venían en unos caballos hacia el lugar donde estábamos en el ayuno. Y se adelantó una señora y dijo: venimos a buscar a fulano y a fulano, mi hermano y a mí.
Así, ¿en qué le puedo servir?, le dije. Es que ustedes nos están arruinando la vida. Ustedes son brujos, son hechiceros. El Señor te reprenda, Satanás. Es que esta mañana, cuando le levantó mi esposo la tapa al camión, todo lo de adentro está polvorizado. Se deshizo el carburador, se deshicieron las mangueras. Y como cosa rara, me dijo, las llantas se volvieron polvo. Ah, o sea que está haciendo efecto la oración, le dije. Y entonces le hice señas a mi hermano que saliera, que estaba tirado en el piso, gimiendo, porque no nos metíamos allí a dormir. A veces nos metíamos una semana completa de vigilias, de lunes a domingo. Y yo le decía, usted me despierta a mí y yo lo despierto a usted. Y eso era clamando, gimiendo toda la noche, toda la noche. Y hermano, manteníamos una sobredosis. Alabado sea el Señor. Y entonces llegaron los otros en los caballos y dijeron, no sabemos qué hacer, porque también ayer al otro camión se le deshizo parte del motor. Yo le dije, nosotros no hemos ido por allá. Entonces un tercero dijo, y otro reclamo que yo traigo, hágalo, le dije. Hágalo tranquilo. Esos venían todos armados y todos se las daban de grandes, pero allí se encontraron con el Señor. El Señor los estaba apretando y me dijo, es que yo quiero saber una respuesta, tener una respuesta. ¿Por qué solamente en este valle llueve y por allá donde estamos nosotros ya han pasado meses que no cae una gota de agua? Se nos secaron las cosechas, se está dañando todo. Ustedes son los culpables. Y yo le dije, gloria a Dios, porque el Dios vivo del cielo ha tomado el control y no lloverá hasta que usted no se conviertan a Él. Los camiones no serán reparados. La ruina vendrá porque ustedes nos están esperando para hacernos pedazos. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, las puertas se abrieron por esa región y por donde entrábamos nos tenían terror. ¡Terror! Eso bastó para que las puertas se abrieran y el valle donde estaba el templo, donde predicábamos y donde ayunábamos, allí vigilábamos, toda esa parte llovía y era verde, era pura hortaliza. Una bendición extraordinaria. Pero ahí, a 1 kilómetro, los cerros estaban pelados, secos. Se ponía una nube y como que se iba acomodando y se sentaba sobre el valle y llovía ahí. Y todos los que vivían ahí eran cristianos. Eso no me lo contaron. Aquí hay un testigo que sabe. Eso lo vimos por años y años y años. La gente que se iba convirtiendo, la bendición iba llegando a su casa. Y eso hizo que se convirtieran por un lado, por otro. Había, hermano, a veces salir de un culto y regresar, había que regresar después de caminar 5 y 6 horas a pie porque no entraba ni caballo por allá. Terminábamos los cultos 9:30, 10 de la noche
y regresamos a dormir a las 4 de la mañana. Con las piernas, hermano, no las soportaba. Dejamos un día por medio, hacíamos culto ahí y al día siguiente otra vez para otra región. Y así nos pasamos. Dios hizo maravillas, milagros, portentos. La palabra que se sembró. No se quede encerrado en el templo. No se quede encerrado. No se quede encerrado. Aleluya. En esos 5 años, allí prácticamente fue un año de solo sembrar sin ver a nadie. Pero en esos otros 4 años, ya a los 2 años de ese milagro de conversión en ese pueblo, a los 2 años ya estábamos terminando el templo que estábamos levantando. Y lo levantamos a 2 cuadras de la iglesia romana y le pusimos una trompeta hacia allá. Y el día que ese individuo decía algo, yo le respondía: aquí le va, arrepiéntete, instrumento del demonio. Y entonces un día dijo por parlante: aquí en este pueblo hay 4 congregaciones de hermanos separados. Fulano, la congregación tal y tal y tal y tal. Ahí a esa gente le pueden hablar, pero tengan cuidado con una bestia esquelética. Esos de allí son el demonio, decía. Alabado sea Dios. Porque los otros se llevaban muy bien con el curita, pero nosotros le poníamos la palabra de frente. Y todo el que invitaba a predicar en ese tiempo, dele, hermano, con esa trompeta para allá. Dele. Y la gente vino a reaccionar. Dios hizo milagros y maravillas. La siembra. Hermano, siembra la palabra. Siembra la palabra. No deje de sembrar. Monte las campañas que tenga que montar. Si no tiene para hacer una campaña, hágala permanente. Ponga un grupo de hombres y mujeres que tengan vida, que Dios los haya llamado. Pruébelos en el campo. Métalos a evangelizar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los que trabajan, los que estudian, que no pueden durante la semana, para eso está el sábado y el domingo. Meta a esa gente a predicar en la calle. Riegue la palabra, siembre. Quiere ver un crecimiento, siembre. Siembre. Si los medios de comunicación son demasiado caros, como nos hemos enterado aquí, hermano, sus pies son baratos. Los tratados son baratos. Vaya, lleve la palabra, métase a las calles, agarre lugares, casa por casa, sectores, siembre la palabra y espere todo lo que el hombre sembrare. Todo lo que el hombre sembrare. Si usted no siembra, no espere recoger. Nunca recogerá nada que no haya sembrado. Siembre la palabra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Después el Señor me llevó a otro lugar, como a casi 20 horas de distancia de camino, a restaurar un lugar. Y el evangelismo, la predicación, la siembra de la palabra fue el objetivo principal. En ese lugar había
Una congregación que tenía 14 años y habían 13 creyentes, ni siquiera uno por año. Y cuando hay una congregación así estancada, está muerta, ahí no hay evangelismo, no dan ganas de orar, de ayunar. Mire, hay gente que cuando está muerta y el pastor dice, a mañana ley es ayuno. Está bien. Pero en la bolsa que llevan las manzanas, llevan los duranos, llevan las galletas. Y ahí están. Lo único que se oye es un ruidaje como si fueran ratones, destapando bolsas y comiendo. Como el pastor nos obliga a ayunar. Aquí estamos ayunando, pero yo ya estoy almorzando. Porque la vida espiritual es lo que hace que la persona se individualice delante de Dios y sea responsable. Que no necesite que lo estén empujando, que no necesite que lo estén llamando. Alabado sea Dios. Aleluya. Y en ese lugar, hermano, que nos fuimos después, en ese lugar empezó una revolución de oración, de ayuno y de predicación de la palabra. Y le cuento esto, del parque central de la ciudad. Ese ya no era un pueblo, era una ciudad grande. Pero del parque central, el Señor nos había ubicado cerca de ese parque. Cerca, le hablo de unos 10 o 15 minutos caminando. Hermano, y nos íbamos, el grupito que había, que comenzó a convertirse, les metía en la mente, en el corazón, que había que ganar a otros, que había que predicar, que había que llevar la palabra. Íbamos allí al parque, cantábamos un coro y soltábamos la palabra. Y hermano, la gente era conmovida. Y escuche lo que le digo. Cuando terminábamos de predicar, la gente que había escuchado se venía detrás de nosotros. 14 años con 13 creyentes muertos. Que al final se largaron de allí, no quisieron estar. Muertos. Pero después esos nuevos convertidos se les encendió el fuego, la llama de predicar, hermano, y pusimos ese parque como un campo blanco. Todos los domingos terminábamos el culto, comíamos algo y córrale para allá. Y era un clima, hermano, a 35 y más grados. Pero terminábamos de predicar y la gente se venía. ¿A dónde tienen el templo ustedes? ¿Dónde se reúnen ustedes? Y la gente les daba la dirección. Yo me voy con ustedes, no. Y les invitamos. Vamos a hacer un culto allí abajo. Aquí a tantas cuadras tenemos un templo donde vamos a hacer un culto. Y la gente se iba detrás. Esa palabra se sembró y se sembró y se sembró. A los 2 años ya Dios nos había dado un terreno para construir el templo. A los 3 años ya teníamos levantado el templo y ya la congregación había crecido. Y a los 5 años habíamos abierto 18 congregaciones. Si usted no predica la palabra en la calle, si no siembra, si está estancado, no espere crecimiento. No espere crecimiento. Alabado sea Dios. En el momento que una joven señorita se casa, de una vez se espera el crecimiento. ¿Verdad que sí? Se espera el crecimiento en la familia y en el cuerpo de la muchacha. Al poco tiempo creció, aunque sea para los lados, pero creció. Lo que tiene vida crece. Si no crece su congregación, saque conclusiones. ¿Por qué no crece? Porque está. Levántate tú que duermes.
Despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? De los muertos. Levántate de los muertos. Hermano, hermana, salga del montón, salga de allí de entre la mortandad, levante la cara por la iglesia, sálgase de ese cementerio, rebélese contra la muerte y diga: me voy a meter a orar, a ayunar, a predicar la palabra. Dios tiene que hacer algo en esta iglesia, Dios tendrá que hacer algo. Dreble y suica jalanchua. Dios lo hará con el que se ponga en sus manos. Dios lo hará con el que se ponga en sus manos. Ahí está la presencia de Dios. Sal de la muerte, del conformismo. No se quede atado. Dios tiene propósitos con usted, pero no se llevarán a cabo mientras usted esté en el montón. Ahí en el montón echándose aire fresco, reposado, comiendo y bebiendo como los antediluvianos. Nunca se ejecutarán los planes de Dios. Los planes de Dios se echan a andar cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Cuando hacemos lo que el Señor dice: vaya a sembrar la palabra. Mientras usted siembra la palabra, la bendición de Dios va cayendo sobre usted en otras cosas, en otros aspectos, en otras formas. Mientras usted sale a sembrar la palabra, la unción de Dios va a venir sobre usted. No hay algo más fuerte y mayor que esté en el corazón de Dios, que sea el buscar a los perdidos, invertir en su obra, llamar a aquellos que están perdidos, que van rumbo al infierno. Invierta. Si usted ya tiene una iglesia abierta, si usted ya tiene, pastor, una iglesia abierta, no se quede ahí encerrado, abra otra. Invierta parte de las entradas de la iglesia en ese lugar. Invierte. No se quede ahí solo comiendo y bebiendo. Hay otros que te necesitan. Hay otros que se pierden. Aleluya. Aleluya. Altos. Incansable sembrador que va sembrando la preciosa simiente del amor y millares de tu vida del Señor recibirás tu galardón. El maíz y la siembra va cayendo en los áridos caminos del error y la planta en la piedra va muriendo. Buena espiga se mitigan su vigor. Aleluya. No desmaye, hermano. Siembra la palabra. Adelante, sembrador, que su semilla
Aleluya. ¡Qué bueno es Dios! Adelante, sembrador, que su semilla en buena tierra también germinará. Con las lágrimas, dolor y las espinas, que el divino labrador te pagará. En el valle si la siembra va cayendo, en los áridos caminos del error, la planta en la piedra va muriendo, buena espiga se mitiga en su vigor. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Clama al cielo, hermano, clama. Usted que ha sido llamado, de sembrador, que su semilla en buena tierra también germinará. Con las lágrimas, dolor y las espinas, que el divino labrador te premiará. Valle si la siembra va cayendo, en los áridos caminos del error, si la planta en la piedra va muriendo, nueva espiga se mitiga en su vigor. Aleluya. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Usted que ha sido llamado. Usted que ha sido llamado. No se quede pensando cómo hará y cómo serán las cosas. Métete a buscar a Dios. Métete en ayuno. Métete en ayuno, en oración. Decidido, determinado. Dígale hoy al Señor, me voy a determinar. Sembrador, no te canses de sembrar, aunque entre espinas la semilla no se da. En tierra dura y entre piedras morirá. Sembrador, no te canses de sembrar. Ojos algún día mirarán lo que antes con esfuerzo se sembró. Sembrador, no te canses de sembrar. Ojos aquel día mirarás lo que antes con esfuerzo ya sembró. Sembrador, no te canses de sembrar. Sembrador, no te canses de sembrar la palabra. Siembra en los hospitales, en las cárceles, en las calles, en los parques. Sal de allí, de tu cueva, a sembrar la palabra. Un día
Un día germinará la semilla. Algún día no desmayes si el fruto tardará. Sembrador, no tardes en sembrar. No te tardes, sembrador, en sembrar. Con tus ojos aquel día mirarás lo que antes con esfuerzo ya sembró. Sembrador, no te canses de sembrar. Los ojos aquel día mirarás lo que antes con esfuerzo ya sembró. Sembrador, no te canses de sembrar. A su nombre sea la gloria. Levante sus manos al cielo, hermano. Clame hoy con angustia. Si usted no está haciendo el trabajo del Señor, hermano, clame hoy con angustia. El pecado de omisión es como ser borracho. El no hacer nada es ser como ser ladrón. El Señor le dice al profeta Ezequiel: si yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares para que el impío se aperciba de su mal camino, él morirá por su pecado, pero yo demandaré de ti la sangre de ese hombre. Usted y yo estamos llamados a amonestar a los creyentes, pero también a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a levantarle un pueblo al Señor. No estamos allí como un religioso dando vueltas ahí con los 15, con los 20, con los 50, y pasan los años y lo mismo, y lo mismo. Oh, rebele in sui canda la basama. Muchos concilios y misiones están decayendo, declinando. La gente está viendo para dónde se va. Si encuentran que alguien tiene vida, para allá se va. La muerte se está apoderando de muchas organizaciones religiosas, eclesiásticas. Pero Dios está levantando un pueblo con una bandera de santidad, de pureza, de vida, que dice: venga, aquí estamos, aquí está el Señor. Hermano, clame con desesperación. Levante sus manos usted que está allá en las sillas. No se quede allá indiferente. Diga: ¿y qué de mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Aleluya, aleluya. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Deje que Dios te toque. El Rebleisua. Ahí está la presencia de Dios. Que Dios encienda la llama. Que Dios encienda la llama. Rabashamalanda. Que Dios encienda el fuego. El fuego. Deje que Dios te toque. Que Dios te toque. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ahí está la presencia de Dios. Dios es el que te llama. ¡Ey, Rabashalanda! ¡Endra Blasuikea! Es Dios el que puede obrar milagros. Es Dios el que puede obrar milagros. No es el hombre. Endra Bashalando y revestua. Espíritu de vida, levanta estos instrumentos con poder, con una visión clara. Oh Dios, con un llamado especial a orar, a buscar tu rostro. Oh Dios, ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Señor tocando su vida, metiendo la visión, metiendo la visión. Clama, hermano, es un momento especial. Este es un momento especial. El Espíritu Santo está ministrando a tu vida. Usted no fue llamado para simplemente pasar el tiempo, para tener un nombre de pastor.